Hoy estamos continuando con esa maravillosa serie que hemos titulado Poesías de Esperanza. Y la esperanza que traemos para hoy tiene que ver con el estrés. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez estresados o están estresados en el día de hoy? Creo que la mayoría hemos estado estresados, vivimos estresados o estamos estresados. Y la realidad es que desde la pandemia y quizás desde mucho antes, hemos venido trabajando más de lo normal. Es más, una encuesta nos dice que el día de trabajo se ha incrementado en un 40%, es decir, 3 horas más al día trabajamos unas 11 horas al día en vez de 8. Y en parte esto es porque no paramos de trabajar. Es más, muchos trabajan en casa. Y aunque trabajan en casa y tienen control sobre su horario, no trabajan 8 horas de corrido. Por lo general han aprendido a trabajar en segmentos de hora. Trabajan un poquito y atienden alguna otra cosa. Trabajan otro poquito y atienden otra cosa personal que no tiene nada que ver con el trabajo. Y lo que sucede es que al final del día se sienten culpables de que no han trabajado lo suficiente, de que les están pagando. Y entonces esa culpabilidad los hace que al final del día quieran trabajar otro poquito después de las 5 o en la noche o muchas veces hasta en el amanecer. Y así cumplimos 11 o más horas de trabajo. Eso quiere decir que si usted duerme aproximadamente unas 7 horas y trabaja unas 11 horas, le quedan solamente 6 horas para hacer todo lo demás, para llevar los niños al colegio, para cocinar, para trapear, arreglar la casa, atender a la esposa, atender al esposo, ir al médico, hasta para un tiempo divertirse. Y lo que nos damos cuenta es que es un tiempo muy, muy pequeño para tener una buena salud física y una buena salud espiritual. Y por lo tanto terminamos estresando nuestras vidas. Y ese estrés se manifiesta a través de que no dormimos muy bien. Dormimos en promedio realmente unas 3 a 5 horas. Y ustedes, muchos les pasa que a las 3 de la mañana, no sé por qué 3, pero a las 3 de la mañana se levantan y están completamente desvelados mirando al techo. Y ese estrés se manifiesta también en la relación matrimonial y se manifiesta también en la intimidad de la pareja, que se reduce porque no alcanza el tiempo y no hay energía. Ese estrés se manifiesta también en las personas porque están sufriendo de muchos dolores de cabeza, muchas migrañas. Muchas veces se manifiesta en la alta presión sanguínea, en los dolores estomacales, en los dolores de espalda y en el sobrepeso que muchas veces nos caracteriza porque no tenemos tiempo para una buena salud física. Sé que quizás usted estará aquí preguntándose, ¿qué podemos hacer para luchar contra el estrés? Bueno, eso es precisamente lo que el rey David nos va a mostrar a través del Salmo 23, nuestro texto guía para hoy. Y nos muestra de que Dios es el autor intelectual del descanso. Y Dios quiere que descansemos en su reposo. Aún a pesar de nuestras aflicciones y nuestros afanes diarios, Dios quiere que descansemos en su reposo. ¿Y qué es lo que nos ofrece Dios? Pues precisamente lo que está en el Salmo 23. Y vamos a comenzar allí, va a aparecer en las pantallas. Salmo 23, versículo 1, que dice así. El Señor es mi pastor, nada me ¿qué? Nada me falta. David pasó gran parte de su vida como un pastor de ovejas. Así que él sabe el perfil de lo que es un buen pastor. Y sabe que un buen pastor continuamente estaba cuidando a sus ovejas. ¿Por qué es que esto es tan importante? Porque el estrés es una indicación, es un indicativo de que algo nos falta. Sin embargo, por eso es que el rey David comienza el Salmo 23 diciendo, Jehová, Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta. David
reconoció que el secreto para poder mantener el estrés bajo control era comenzar reconociendo de que nada nos falta en Dios, nada nos falta en Cristo. Y voy a empezar a elaborar y construir una definición del estrés para que se la puedan llevar a casa, para que la puedan entender y vamos a ir poco a poco elaborando. Para comenzar, el estrés es la brecha que hay entre lo que la vida nos demanda. Imagínense que la vida nos demanda cosas, la vida nos impone cosas y nosotros tenemos una capacidad para llevar, para sostener esas demandas. Es lo que la vida nos demanda y la capacidad que tenemos para sostener eso. En un mundo ideal, pues debería ser así, que lo que la vida nos demanda, lo que la vida nos imponga, pues debemos tener las capacidades necesarias para poder haber un balance. Pero la realidad es que hay una brecha y eso es el estrés. La pregunta sería, ¿qué es lo que la vida nos demanda? ¿Qué es lo que la vida nos impone? Hay tantas demandas internas, presiones que salen de adentro, como demandas externas. Parte de las demandas internas tienen que ver con querer saber quiénes somos. Muchas personas quieren saber quizás quién es su papá o su mamá biológico, porque a lo mejor son adoptados. Muchas personas quieren conocer su árbol genealógico, porque quieren saber quién fue su abuelo, su abuela, su tatarabuela. Muchas personas simplemente quieren saber quiénes son, por qué existimos, para qué existimos, por qué estamos en este mundo, si venimos de Dios o venimos del simio, algo así. Todo el mundo tiene algo que quiere conocer, es una característica de una demanda interna. Muchas personas quieren saber si son amadas o si son valoradas. Muchas personas quieren saber su identidad y muchas personas hoy están luchando por saber cuál es su género. Y tenemos todas estas demandas internas, pero también hay las demandas externas que tienen que ver con todas esas responsabilidades que tenemos, con todas esas necesidades que todos tenemos, con las oportunidades que se nos presentan en la vida, con las cosas buenas que queremos, con las cosas buenas que deseamos, con las responsabilidades en forma general, pero también tiene que ver con todas esas demandas que demanda el matrimonio, las demandas normales de un matrimonio, las demandas de tener una familia, las demandas de trabajar, las responsabilidades de trabajar, las demandas financieras y así. Así que tenemos un grupo de demandas externas y un grupo de demandas internas, simplemente son demandas de la vida y tenemos esa capacidad que Dios nos da para sostener y satisfacer esas demandas. Y muchas veces, como decíamos nosotros, debería ser el ideal. Pero la realidad es que nuestras vidas imperfectas, nuestros errores, todo aquello que no conocemos, nuestra falta de experiencia, nuestros pecados, hacen que se crea esta brecha entre las demandas de la vida y lo que es la capacidad para sostenerla. ¿Qué tal si simplemente llamamos esas demandas de la vida las presiones que todos tenemos a diario? Todos experimentamos la presión de la vida. Y me gusta porque nos podemos imaginar una presión, una mano haciéndonos presión, la vida haciéndonos presión. Y simplemente vamos a llamar esas capacidades para sostener, vamos a llamarlas simplemente fortaleza. Entonces imagínense que estamos alzando pesas y tenemos las demandas de la pesa que quiere bajar, las demandas de las presiones de la vida y la capacidad, mi fortaleza para tener. Entonces decíamos que este sería el punto ideal, donde las presiones de la vida, tengo yo la capacidad, la fortaleza necesaria para sostenerla. Que el estrés aparece cuando la presión empieza a superar mis fortalezas y me dejo rendir ante las presiones de la vida. Con eso en mente, entonces miren la pantalla, quiero darles una descripción principal, definición del estrés. Dice así: el estrés se produce cuando las presiones de la vida superan nuestras fortalezas. Si no controlamos ese estrés, entonces eso puede causar una crisis mental. Cuando las presiones de la vida son tan altas que yo no puedo soportarlas más, no tengo más fortalezas, se produce una crisis mental. Y a lo mejor usted ha pasado por una crisis mental o está en una crisis mental. Eso lo va a ayudar a usted.
Y quiero utilizar una ilustración que he traído aquí. Me gusta ilustrarlo porque es más fácil, con lo que es un pequeño puente y un pedazo de madera. La madera simplemente lo ilustramos cuando tenemos, por ejemplo, que cruzar un pequeño arroyo, un pequeño lugar, un río donde podemos cruzar de un lado a otro, y la ponemos entre las dos vigas. Y si pasa una persona liviana sobre ese puente, pues el puente es capaz de sostener ese peso. Es más, se empieza a pandear, ve ustedes que se empieza a pandear la madera, la tabla, y esa es una capacidad que realmente tiene la tabla, que le permite ser flexible para que pueda cargar precisamente el peso de esa persona. Lo que sucede muchas veces es que muchas veces hay una o más personas pasando y aún tienen la capacidad dos o más personas, que son simplemente, esto representa las presiones de la vida, que puede ser en el caso las diferentes presiones, los diferentes tipos de presiones que tiene durante el día de presión, la presión de llevar a los niños al colegio, la presión de ir a trabajar, la presión del tráfico normal de regreso a casa, la presión de la familia cuando llega el final del día. Y muchas veces nosotros tenemos que se incrementa en la presión. Y entonces lo que sucede es, esto refleja cuando en el caso de ustedes son dos o más personas pasando por allá. Y puede representar en el caso de ustedes cosas que tienen el día de trabajo, los problemas que se le presentan en el día de trabajo o las metas que usted tiene que cumplir. ¿Cuándo es que se fractura el puente? ¿Cuándo es que se cae el puente? Puede ser cuando varias personas deciden todas reunirse en la mitad del puente a tomarse un selfie, ¿verdad? Y ahí la fractura. Eso es la crisis mental. Esto sucede cuando usted tiene diferentes problemas durante el día que tienen que resolverse y no los puede resolver. Tienen varias metas en su trabajo y usted ya sabe que no las va a lograr y se dispara ese estrés y usted tiene una crisis mental que es la ruptura de su fortaleza porque no puede sostener esas cargas y hay una crisis mental. La pregunta para nosotros es la que nos hacíamos desde el principio. ¿Cómo puedo yo luchar contra el estrés para que no haya esa crisis mental, para que yo pueda sostener esas cargas? Y donde veíamos nosotros que David nos dice que comencemos por reconocer que nada nos falta en Dios, en Cristo. Pero segundo, Él quiere llevarnos a descansar en Dios. Vamos a nuestro Salmo 23, versículo 2, que dice así. Está en las pantallas. En campos de verdes pastos me haces ¿qué? Me haces descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilos. Imagínense por un momento que ustedes son esa ovejita y que llevan caminando largas horas. Y llega un momento donde están literalmente cansados, están con hambre y están sedientos. Y lo que David nos está diciendo es que confiemos que el buen pastor nos va a proveer todo lo que nos hace falta para darnos sombra, para darnos pasto y para darnos agua. Y a lo mejor usted está diciendo, pero pastor, yo no como pasto. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, estos tres elementos que muestra aquí el Salmo 23 tiene que ver con tres fortalezas que Dios quiere darle a usted a través de este salmo, que son necesarias para que usted pueda sostener las presiones de la vida. ¿Estamos? Vamos con la primera. El buen pastor nos fortalece al conducirnos a reposar, y lo ven en la pantalla. Nos conduce a reposar. Salmo 23, versículo 2 dice, el buen pastor me hace ¿qué? Descansar, me hace descansar. Las ovejas, en vez de comer 3 veces al día como comemos nosotros los humanos, las ovejas comienzan a comer desde las 4 de la mañana. Empiezan a comer y demoran comiendo de unas 6 a 12 horas. Están comiendo y rumiando, comiendo y rumiando.
y alrededor de las 10 de la mañana están calientes, están cansadas, con hambre y con sed. Pero el problema que tienen las ovejas es que no pueden tomar agua, porque tienen la boca llena de pasto, porque la oveja mastica el pasto y no lo digiere inmediatamente, sino que lo devuelve, rumia. La oveja es un animal rumiante, y devuelve el pasto y todo el tiempo tiene la boca llena de pasto. Así que el buen pastor tiene que forzarla a tomar agua, a descansar, porque si no la oveja sigue caminando y rumiando, caminando y masticando. La vara que habla el buen pastor en el Salmo 23 tiene dos finalidades. Es de guiar a la oveja y forzar a la oveja. Guiar a la oveja y forzar a la oveja amorosamente a que tome un descanso, si no ella va a seguir comiendo y rumiando y se puede llegar a morir hasta de sed o a atorar por todo el pasto que tiene ahí. De forma muy similar, Dios, nuestro buen pastor, está comprometido con nuestro descanso, con reducir nuestro estrés al tomar su vara y hacernos descansar. Dios quiere hacernos, forzarnos a descansar para que las presiones de la vida no nos estresen y tengamos esa crisis mental. Y lo más interesante es que Dios quiere que descansemos al comienzo del día, al principio del día. Y ustedes quizás preguntarán, pero pastor, no entiendo, yo me acabo de levantar y el buen pastor me está forzando a descansar tan pronto yo me levanto. Y la respuesta es sí, porque usted ha descansado las horas que ha descansado físicamente, pero no ha descansado espiritualmente. Yo no entiendo, pastor, ¿cómo así que no he descansado espiritualmente? Porque usted y yo hemos pasado rumiando toda la noche. Hemos estado rumiando las presiones del día anterior, hemos estado rumiando los problemas del día anterior. Vamos en el carro manejando y estamos rumiando los problemas de la oficina, vamos rumiando los problemas que vamos a encontrar en casa. Llegamos a casa y estamos rumiando los problemas con los hijos, las presiones con los hijos. Nos acostamos y nos levantamos a las 3 de la mañana y no sabemos por qué. Aquí está la razón, porque el rumiar me despierta a seguir rumiando. ¿Y qué hacemos? Rumiamos con el teléfono, cogemos ese momento del teléfono y empezamos a rumiar con el teléfono, a enviar textos y a enviar los emails que no hicimos durante el día. Y si nos logramos dormir un poquito más, nos levantamos y lo primero que hacemos en la mañana es seguir rumiando el problema o las presiones del día anterior. Y no descansamos espiritualmente. El buen pastor tiene que forzarte a descansar espiritualmente. El descanso espiritual es reposar en la presencia del buen pastor. Es tomar tiempo de calidad para estar en la presencia de Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Es estar alegres en la presencia, es deleitosos en la presencia de Dios, gozosos en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu para poder soportar las presiones de la vida. Con eso en mente, quiero que leamos esta afirmación, está en la pantalla. Todos necesitamos primero, diga a la persona que está al lado, tú necesitas primero. ¿Qué necesitamos primero? Necesitamos primero descansar en Dios para que las presiones de la vida descansen sobre nuestra fortaleza espiritual y no nos estresen. Nosotros primero necesitamos reposar, descansar espiritualmente en Dios para que cuando vengan esas presiones del día, esos problemas del día, puedan descansar sobre mi fortaleza en Cristo y no sobre mi fortaleza emocional o muscular. ¿Estamos? Así que para fortalecernos, el buen pastor nos conduce, nos hace descansar, nos fuerza a reposar. Pero segundo, está en la pantalla, el buen pastor nos fortalece, mostrándonos dónde reposar. ¿Dónde es que tenemos que reposar? Volvamos al Salmo 23, versículo 2. ¿En campos de qué? De verdes pastos me hace descansar. Nuestra comida espiritual es la palabra de Dios, los verdes pastos.
es la palabra espiritual de Dios, es la comida de vencedores. Ahora presten atención a lo siguiente. El ayuno o el desayuno es romper el ayuno que tenemos. El desayuno significa romper con el ayuno que tenemos. Hemos estado durmiendo toda la noche y por lo generalmente cuando usted y yo estamos durmiendo no estamos comiendo palabra de Dios. Lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es que rompamos el ayuno espiritual y comamos verdes pastos de la palabra de Dios. La pregunta sería ¿por qué? En Jeremías 15:16 nos da la respuesta y aparece en la pantalla. Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón. Con el gozo y la alegría. Romper el ayuno espiritual nos fortalece nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu con gozo y alegría, como fortalezas para poder sostener las presiones de ese día. Y eso es lo que hacemos. Pero además, los verdes pastos hablan de calidad. Nos está diciendo qué tipo de pasto. Verde está hablando del tipo de calidad de pasto. ¿Por qué? Porque un buen pastor sabe que las ovejas tienen la capacidad de comer cualquier basura que se encuentre, cualquier alimento que se encuentre en el camino, se la pueden comer. Hasta una hoja de papel, si la encuentran, se la comen. Y entonces el buen pastor sabe que ellas van a de pronto comer maleza, si se les deja su libre albedrío, ellas van a comer maleza, van a comer algún tipo de pasto que tiene espigas que se les va a enterrar en la garganta, les va a lastimar, o pueden comer pasto tóxico que las va a afligir y a molestar. La pregunta es, ¿qué significa eso para nosotros? Que muchas veces nosotros decidimos comer pastos que no son pastos verdes. Comemos al primer momento en que nos levantamos pasto noticias, pasto novelas, pasto internet, pasto Google, pasto esto, pasto aquello, pasto política, en vez de comer los pastos verdes. Y esas pasto noticias y todos estos elementos tienen la capacidad de influenciar tóxicamente nuestro estado mental, mientras que los pastos verdes tienen la capacidad de traernos esa paz sobrenatural que no entendemos, pero que Dios promete. El principio de esto que les estoy hablando lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, que dice así: todo me está permitido, todo tipo de pasto que yo quiera comer me está permitido, pasto noticias, lo que quiera, pero no todo no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Fíjense bien que esta palabra domine en el lenguaje original, en el griego del Nuevo Testamento, tiene que ver con esclavitud. Y Pablo está diciendo, no permita que nada lo esclavice, no permita que nada lo domine. ¿Por qué? Porque un esclavo tiene un amo, un dueño, que tiene el poder de hacer que ese esclavo haga lo que él quiera. Y muchas veces no nos damos cuenta que estas presiones de la vida que todos los días experimentamos vienen disfrazadas de pastos verdes, pero no lo son. Y las hemos mencionado: pasto noticias, pasto chisme, pasto mentira, pasto envidia, pasto internet, pasto productividad, pasto metas, pasto especulación, pasto intuición y hasta los pastuzos. El punto es que todo esto tiene el potencial de expresarlo y de convertirlos en esclavos de las presiones de la vida que usted está ingiriendo. La pregunta es ¿por qué? Y ahí viene la respuesta. Porque el estrés aparece cuando las presiones de la vida lo dominan. Muy despacio. El estrés aparece cuando las presiones de la vida lo dominan, porque usted ha decidido alimentar un apetito mental que usted tiene por pasto chatarra. Todos los días usted y yo alimentamos un apetito que tenemos, un apetito natural por pasto chatarra, pasto política,
pasto internet, pasto Google, y nos llenamos desde el comienzo de la mañana con toda esta comida chatarra, con todo este pasto chatarra, que tiene la capacidad de engordar nuestra mente con información tóxica, pero que no puede nutrirnos espiritualmente como solamente lo pueden hacer los verdes pastos de la palabra de Dios. ¿Estamos? Perfecto. Con eso en mente, ¿qué es lo que sucede en el día a día de ustedes si esto no se controla y está en la pantalla? Lo que usted más alimente, las presiones de la vida con el pasto chatarra o sus fortalezas con los verdes pastos, eso es lo que va a dominar. Y usted a lo mejor se dará cuenta, wow, ahora entiendo por qué yo ando estresado, porque estoy comiendo mucho pasto chatarra. Yo hace más de 3 años que dejé de ver noticias. Más de 3 años. Saqué el cable y no veo noticias. Si de pronto alguien se encuentra, ¿sabías tú que hubo guerra en tal lugar? Yo, ¿y qué? No hay problema en ese sentido. El punto es que para fortalecernos, Dios primero nos conduce al reposo y después nos muestra dónde, los verdes pastos, y tercero, el buen pastor nos lleva a reposar. Para fortalecernos él mismo nos lleva a reposar. Salmo 23, versículo 2 dice, el buen pastor me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Las ovejas son animales que por su naturaleza son bien tímidos, miedosos, se asustan fácilmente, es más, se paralizan, se le entierran las patas y se caen de lado si se les asusta. Es más, este significado de aguas tranquilas está implicando de que no hay ningún animal salvaje acechando la oveja para comérsela. Es decir, no va a encontrarse en esas aguas un cocodrilo que se las va a comer, las va a devorar. Y el punto es lo siguiente, el buen pastor lleva a las ovejas a aguas tranquilas a estar tranquilas. Las lleva a aguas tranquilas a estar tranquilas. El que Dios lleve una oveja a aguas tranquilas, a estar tranquila, nos indica a nosotros que nuestro buen pastor es el único que tiene la capacidad de llevarnos a la tranquilidad mental, a la tranquilidad espiritual y a la tranquilidad emocional. Él es el único que puede controlar en el estrés. ¿Cuándo? Cuando nos dejamos conducir al reposo, cuando nos fortalecemos con los verdes pastos, Él trae el descanso sobrenatural, Él trae el reposo sobrenatural y Él trae la paz mental y espiritual que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando ha hecho eso, Dios nos ha llevado a aguas tranquilas. Amén. Así que hemos visto cómo es que Dios nos fortalece para tener las presiones de la vida. La pregunta es, ¿qué puedo yo hacer de lunes a domingo? ¿Qué es mi parte? ¿Cómo puedo contribuir a reducir el estrés? Les voy a dar 3 cosas prácticas que ustedes se pueden llevar en ese día. Y son 3 cosas que les he puesto con R para que se las acuerden. La primera de ellas es, revisa tus cargas. Y eso tiene que ver con esto. Tiene que ver nuevamente con eso, que muchas veces tenemos las cargas y tú tienes que empezar a ver qué cargas tú puedes remover. ¿Qué voy a remover? Es aprender a decir no. Es aprender a no sobrecomprometerte con todo. Es posible que tú tengas que decir, lo siento, pero hoy no puedo salir. Lo siento, pero hoy no puedo jugar. Lo siento, hoy no puedo cuidarte el perro. Lo siento, hoy no puedo cuidar los nietos. Lo siento, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Es aprender a quitar las cargas. Pero muchas veces esas cargas que están allí no solamente son cargas físicas, sino pueden ser cargas emocionales. Muchas personas se dejan dominar por las emociones, una presión enorme por las emociones, y las emociones son una carga gravísima sobre la persona. Hay otra carga que es la carga de las expectativas. Estamos esperando cosas, una carga. Mi esposo debe actuar de esta manera, mi esposa debe actuar de esta manera, mi abuelo, mi abuela, la iglesia se debe de comportar conmigo de esta manera. Si no lo hacen, entonces yo lo voy a tomar que la iglesia me está fallando. Tengo unas expectativas, pero las expectativas solamente son tuyas.
¿O estamos esperando que la gente tenga una buena opinión mía? La realidad es que la gente es dueña de su opinión. Cada uno de ustedes tiene una opinión y les pertenece. La opinión que me interesa a mí como pastor es la opinión de Dios. Su opinión me va y me viene. De pronto yo si les pido consejos, si les pido que le diga, de pronto sería algo importante. El problema es que la mayoría de personas permiten que todo el mundo opine en sus vidas y andan estresados porque la gente no les cumple lo que ustedes esperan y esas personas ni saben que ellas tienen que hacer algo que a ustedes les agrade. Entonces, si no las saludan, se ponen bravos. Si no las visitan, se ponen bravos. Si no hacen esto, una carga emocional, una carga mental que ponen sobre la persona. Y la última que tiene que ver con esta carga es que muchas veces comenzamos el día es viendo el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno. Comenzamos el día con no. Y la primera que palabra es, no, eso no es así. Dígalo de otra manera, aprenda a hablar de otra manera. Entonces, ¿qué tiene que hacer en esta etapa de aliviar sus cargas? Haga un inventario. Haga un inventario del tiempo y en qué está gastando el tiempo y haga una agenda. ¿Por qué digo que haga un inventario? Porque la mayoría de gente dice, ay, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Es como decir, no tengo dinero. Cuando usted ya dice, no tengo dinero, es porque ya se lo gastó. Y Dios no lo va a ayudar con lo que usted ya se gastó. Dios no lo va a ayudar con el tiempo que usted ya se gastó. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene las mismas 24 horas y usted y yo somos llamados a ser mayordomos de su tiempo. Usted tiene que invertir su tiempo y tiene que poner a Dios primero, número 2 a su familia y de ahí en adelante viene lo que es su trabajo y la iglesia. Muchas veces simplemente estamos demasiado ocupados en cosas pequeñas y hacemos una agenda. Me lavo los dientes, check. Me cepillé el cabello, check. Me puse el cordón derecho, check. El izquierdo. Entonces, vemos que hicimos una cantidad de tareas y nos sentimos que somos productivos. Eso no es ser productivo. Para ser productivo, ustedes tienen que lograr resultados extraordinarios y solamente se logran esos resultados extraordinarios cuando usted es efectivo haciendo lo que usted mismo se propuso hacer en su vida. Entonces, haga también un inventario de su energía. ¿Por qué? Para que usted le entregue a Dios su mejor porción de energía, para que le entregue a la esposa y al esposo su mejor porción de energía y no lo que les sobre. Póngalos en su calendario porque son relaciones importantes, sus hijos, y después vea en dónde se gasta. O sea, aquí sé que la primera es revisa tus cargas. La número 2 es refuerza tu ser interior. Refuerza tu ser interior. Fíjense bien que pusimos nosotros, nos dimos cuenta que cuando poníamos esta pesa, esta carga, se cae. Reforzar nuestro ser interior es hacer esto. Es poner varias personas en tu vida, tu esposa, tu esposo, tus hijos, los grupos pequeños. Los grupos pequeños están diseñados para reforzar, es el sistema de Dios para reforzar tus fortalezas para que puedas sostener juntos, en equipo, la carga. Ya no eres tú solo, sino ahora es tu equipo, tu grupo pequeño. El discipulado te hace transformar internamente, te hace saber las cosas de Dios para que tú sepas más bien qué es lo que Dios espera de ti en vez de tú estar preocupado de lo que debes esperar de otras personas. Mañana lunes comienzo un grupo que el pastor Miguel ha estado anunciando que se llama ¿Y ahora qué? Son 16 lecciones que transformaron mi vida. Y yo las comparto porque son lecciones que los va a reforzar tu ser interior. Así que pueden inscribirse con mi esposa o el pastor Miguel. Y la última de esta es remoja tus fortalezas. Vamos a revisar tus cargas, vamos a reforzar tu interior y vamos a remojar tus fortalezas. Con el tiempo, la ciencia mostró que la madera por sí sola no podía sostener esas excesivas presiones de la vida, ese excesivo estrés. La madera no era moldeable como el acero y era muy limitada. Pero con el tiempo, las personas que se ponen a pensar en esto buscaron la manera de poder incrementar la presión sobre la madera sin romperla y empezaron a bañar hundir esa madera en agua o en aceite o en los dos. Quiero que miren las fotos. Esa foto simplemente es el resultado final. Muestra usted ver los brazos, son redondos, muestra allí una lámpara redonda, toda la lámpara que está colgando es redonda, todo el espaldar es redondo. Otra foto,
Aquí vemos cómo está dándole vuelta a la madera. La está cogiendo como si fuera una plastilina. ¿Y otra más? Ahí está haciendo algo helicoidal. La pregunta es, ¿qué significa el remojar tus fortalezas? Juan 7, del 37 al 39, dice así. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, Jesús se refería ¿a qué? Al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. Deje que el Espíritu Santo, que es el aceite de Dios conocido en la Biblia, remoje sus fortalezas. En otras palabras, déjese controlar por el Espíritu Santo, déjese llenar del Espíritu Santo y no se llene de estrés. En vez de llenarse de estrés, llénese del Espíritu Santo, remoje sus fortalezas. Así que en resumen, Dios nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aprenda eso. Número 2, aprenda a descansar en Dios. ¿Cómo? Dejando que Dios lo conduzca al lugar de reposo. Dejando que Dios le muestre dónde están los verdes pastos, que ya sabemos que es la palabra de Dios. Y dejando que Dios tranquilamente lo lleva, le ponga una mano y dice, yo te llevo, vamos a caminar porque yo no te voy a llevar a un lugar donde no haya aguas tranquilas. Así que la pregunta que les hago, quizás la misma que le hice al principio, ¿se sienten menos estresados con este mensaje? ¿Se sienten con esperanza? Porque es una poesía de esperanza del rey David que nos da la esperanza de que sí tenemos la capacidad de parte de Dios y de parte de nosotros. 6 cosas por lo menos hemos aprendido en las cuales usted esta semana puede estar victorioso sobre las presiones de la vida que todos tenemos, pero para no dejar que el estrés nos lleve a una crisis mental, a una depresión y a un suicidio. Amén. Si usted quiere que yo ore por usted y ha pasado por esos momentos de estrés, quiero que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y levanten sus manos. Yo quiero orar y quiero orar todo el resto de la semana. ¿Hay alguno que ha estado estresado? Te veo aquí, te veo a ti, te veo allá, también aquí, allá la señora, el que está aquí, allá atrás también, te veo a ti. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia y esperanza. Damos gracias porque utilizaste al rey David, que le permitiste pasar por tantas cosas, pero él tenía un corazón como el tuyo, Padre Santo. Y en el fondo de su corazón él podía comprender que tú lo amabas y que nada le iba a faltar y que tú ibas a proveer el camino, tú ibas a proveer el lugar de reposo, tú ibas a proveer el pan diario de cada vida, tú ibas a proveer todo lo que él necesitara para que las presiones de la vida jamás fueran superiores a la fortaleza espiritual, mental, emocional que tú has prometido. Hoy pido, Señor, que en tu infinito amor que tuviste por el rey David, el mismo amor que Jesús ha tenido por su iglesia, hoy derrame sobre estas personas que levantaron sus manos y las que quizás levantaron sus manos desde su casa, Señor, que ellos necesitan ese reposo, esa paz y esa tranquilidad, porque están estresados y saben que mañana les espera un día estresado y una semana estresada, pero ahora la pueden enfrentar con esperanza, la esperanza que tú le diste a David y la esperanza con la cual salimos hoy caminando. Ayúdanos a soltar esas cargas que no debemos tener, a aprender a decir no, a reforzar nuestro espíritu con los grupos pequeños. Y Señor, ante todo, que la llenura del Espíritu Santo guíe mi vida para que comience, como dice el fruto del Espíritu, con amor y tenga tu control sobrenatural de todas las presiones que afligen los corazones de esas personas que levantaron la mano y del resto de la iglesia. Y oramos todo esto en el nombre santo de tu Jesús. Amén y amén. Iglesia, los amo.